El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó y a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es una parábola y como parábola lo hemos de tratar. Quiere decir que no es simplemente una recomendación del Señor, esto de ir al último lugar y tal, y sería solo jugar a la hipocresía. Aquí lo que el Señor está diciendo va mucho más allá del sentarse en un sitio o en otro. En el fondo está diciendo, oye, ¿tú quién te crees que eres? En lenguaje cristiano diríamos, ¿tú te crees buen cristiano? Ponte en el último lugar. A lo mejor es que tú vienes incluso a comulgar y no puedes venir a comulgar porque no eres cristiano, no actúas como cristiano, no eres y ni haces, sino simplemente lo que estás es manipulando a Cristo. Hay que pensar cada uno de nosotros y hacer examen de conciencia si realmente es cristiano, en qué punto está, y no creerse mejores que los demás ni en el primer lugar. Más todavía en nuestra época donde todos parece que tengamos derecho a todo. Si yo quiero comulgar, comulgo aunque esté en pecado, no importa. Si yo quiero hacer esto, no importa. Yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Y lo que el Señor exige es que sigamos sus mandamientos. Quien no sigue el Evangelio y no sigue sus mandamientos, pues ha de estar en el último lugar y de allí ir subiendo. Pero aparte de esto nos lo dice también en otro sentido, el sentido del ser humildes. Humildes quiere decir reconocerse lo que somos y a partir de ahí ir creciendo. Quien no reconoce lo que es, entonces va mal. Quien no reconoce que el Señor está muy por encima de lo que nosotros a veces nos creemos y que nosotros no somos tan santos como a veces creemos, sino llegamos a esta humildad del reconocimiento de la santidad y grandeza de Dios y que nosotros somos poca cosa ante Él, pues no creceremos. Y nos va muy bien este texto en la fiesta que celebramos hoy, San Carlos Borromeo. Como sabéis, San Carlos Borromeo tenía todos los papeles para ser el más desastre de los desastres. De familia noble, familia rica, es sobrino del Papa. El Papa le llama a Roma, lo hace cardenal con 21 años. Todos los papeles para ser un desastre. Le hace subir enseguida, lo nombra su consejero desde muy joven, lo hará el administrador como obispo, pero todavía no es obispo, pero como si fuese obispo de Milán, la gran diócesis de Milán, y diócesis además de enormes obispos, y de allí, empezando por San Ambrosio, y él empezará a los 21 años, cuando es cardenal, ya es doctor en utroque iuris, o sea, en derecho canónico y derecho civil. A la vez es un personaje que en Roma empieza a contactar con, bueno, primero lleva una vida, no digamos alegre, pero sí, bueno, disipada en algunas cosas, pero enseguida conocerá a dos personajes que lo influyen, bueno, a tres,
pero digamos solo dos porque el otro no me acuerdo el nombre. O sea que dos personajes que son San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri, que influirán muchísimo en él. Tanto es que el Papa se empieza a preocupar, porque lo ve demasiado cristiano. El Papa era muy especial en aquella época. No siempre hemos tenido papas santos, ni mucho menos. Muchas veces sí y otras no. Y pues quiere que se divierta, este cardenal, su sobrino, que se despreocupe un poco, que se preocupe más del dinero, de la administración, de las cosas, del pasárselo bien. Incluso le riñe duramente, pero él no cede y cada vez va creciendo en santidad hasta que le pide al Papa que reprenda el Concilio de Trento. El Concilio de Trento había sido clausurada una fase y estaba allí muerto, esperando que el Papa pues volviese a activar el concilio. Lo intentará con todas sus fuerzas hasta que muere el Papa y lo conseguirá con el Papa siguiente. Y entonces será el momento en que él decidirá que basta de Roma. Bueno, primero aconsejará ir al concilio también, a Trento. Trabajará también para el concilio, pero decide ir a su diócesis. Ya lo han ordenado obispo, él es cardenal, es obispo de Milán, y se va a Milán a hacer de obispo. Y allí será un obispo recordado hasta hoy, después de 400 años, de más de 400 años. Será el gran obispo que visitará todas las parroquias, hará todas las reformas que va pidiendo el Concilio de Trento. Incluso en una de las reformas será reorganizar y revisar las órdenes religiosas. Y había una orden religiosa que se llamaba, algo así como los humildes, los humillados, si no recuerdo mal, se llamaba. Y estos humillados pues no querían la reforma, vivían como ricos, hacían lo que les daba la gana. Y cuando el obispo se quiere meter y ponerlos en vereda, pues uno de ellos coge una pistola y dispara al obispo, a San Carlos Borromeo. Mientras estaba rezando en la capilla, llega, la bala le atravesó los vestidos, el roquete que llevaba, pero a él no le dio, de muy poco. Y como era lógico, suspendieron aquella orden y desapareció la orden religiosa ya para siempre. Ya no existe ni existirá. Y el momento más duro viene en el momento que viene la peste a Milán. Una peste, la peste mataba a muchísima gente y era el terror de cualquier lugar donde llegase la peste. El gobernador español, recordemos que Milán era española, todo el milanesado era español en aquella época, en el siglo XVI. Pues el gobernador con todas las autoridades huye de la ciudad y la única autoridad que queda es el obispo. Y el obispo hace testamento, porque era mortal la peste, y se dedica a cuidar a los enfermos y a organizar todo lo que se pudiese en favor de los que estaban o moribundos, o muriendo, o enfermos. Algunos se salvaban. Y pues no murió, pudo hacerlo todo. Y hizo también, creó nuevas iglesias, nuevos institutos, hospitales, hizo de todo en muy pocos años, porque él murió agotado de trabajo, con solo 48 años. Hizo muchísimo más que muchísimos obispos en muchísimos más años. Realmente un hombre dedicado a Dios y a los hombres. Aquello de amar a Dios y amar a los hombres, él lo hizo de forma única, espléndida, y amarlos según Dios, como Dios quería en todo momento. De hecho, todos lo reconocían, lo tenían por santo ya desde en vida, y en poquísimos años pues fue canonizado por el Papa, en una época en que las canonizaciones tardaban muchísimo, a veces hasta siglos. Pues él en muy pocos años fue canonizado por el Papa. Uno de los grandes obispos, hoy en día siempre se cita al menos
a 3 grandes obispos de Milán, aunque han habido más, sobre todo San Ambrosio, San Carlos Borromeo, y en el siglo XX el enorme cardenal Schuster, un grandísimo pastor también de la Iglesia de Milán. Para nosotros es un ejemplo, cómo pudiendo ser el más desastre del mundo, porque lo querían llevar por el mal camino, le dieron todos los honores ya desde muy joven, podía haber sido un desastre, y sin embargo uno de los grandísimos santos del siglo XVI. Por eso a veces la gente dice, bueno, todo depende de la educación de cada uno. Y yo digo, no, mucha gente ha sido mal educada y llega a santo y a buen cristiano. Mucha gente ha sido muy bien educada y es un desastre. Por eso aquí entra la conversión interna de cada uno, de tomarse en serio a Dios, de querer ser cristiano de verdad, de seguir de verdad los mandamientos de Dios y olvidarse de uno mismo, de las propias inclinaciones, del mal que uno lleva dentro y buscar el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros.